Gracias, Sekioku, por seguir hablando de Shingeki. Es la serie que más me ha hecho sentir cosas. ¡Larga vida, Diego, que permite que una obra maestra como la de Shingeki siga vigente! ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza hacerme llorar así? Pero por favor, este vídeo es terrible para el corazón. En algún momento llegará el día en que se publique el último vídeo de Shingeki no Kyojin por parte de Diego. Y ni él, ni nosotros seremos conscientes de ello. Ojalá no sea este. Estos comentarios me hicieron pensar. Ciertamente, cuando una obra termina, da la sensación de que ya no merece la pena seguir hablando de ella, cuando en realidad debería ser lo contrario. Una obra, en este caso, tan influyente, teniendo en cuenta que además lo que mantiene vivas las cosas es precisamente recordarlas. Y dije, ¿cómo no voy a hablar de Shingeki no Kyojin cada vez que surja la oportunidad? Más siendo una obra que da para teorizar tanto, diciendo, joder, pues igual esto quería decir esto otro, o esto no nos dimos cuenta y ahora lo descubrimos. Y el caso es que, como por arte de magia, de repente aparece un artículo en mi feed de noticias recomendadas. No es una casualidad, las aplicaciones analizan tus gustos. Es más, muy posiblemente los teléfonos no se escuchen. Sí, soy de esos conspiranoicos que creen que los teléfonos les escuchan. Y me saltó esta noticia. Ataque a los Titanes es una obra casi perfecta, pero Isayama cometió un gran error de última hora que destrozó su propia mitología. Preparaos porque con este vídeo os va a explotar la cabeza, pero se viene denso, porque voy a tratar de desarrollar todo el lore que implique para llegar a este punto, a este error que comenta la redactora. Que a propósito, 3D Juegos tiene redactores duchos en la materia, como deja constancia la que firma este artículo, que lejos de parecer una crítica es al contrario, es como si fuera una compañera, una amiga que está hablando de una serie que amo y que expone un tema interesantísimo que inspira mis vídeos. O sea, que lo que debo hacer es darle las gracias. Y nos descubre un tema que hasta ahora muchos no se habían parado a pensar, y es verdad. ¿Cómo es posible que existan miles de titanes colosales dentro de las murallas si según las reglas de este mundo tan solo puede haber uno? Esto teniendo en mente que Ymir dividió su poder en 9 titanes, cada uno con una habilidad específica. ¿Es entonces esto un error de Isayama? Nos plantea esta duda. Y de hecho es que puede ser así, sí, claro. Aunque el autor muy inteligentemente no da demasiadas explicaciones en algunos temas que simplemente, argumentalmente, se han perdido por el paso del tiempo de una historia muy antigua. Muy apropiado, pero que sirve para no pillarse los dedos. Cuanto más defines, menos hueco dejas para justificar un fallo. Así que en este vídeo vamos a aprovechar esos huecos para rellenarlos y justificar de una forma lógica. Ymir fue comida por sus 3 hijas, quedando su poder dividido en ellas 3, no en 9, pero esas hijas tendrán hijos y sus hijos más hijos, y así el poder acabará finalmente dividiéndose en 9 y hasta ahí. ¡Ojo! Y hablamos de titanes cambiantes, pero perfectamente podrían llamarse titanes puros o titanes originales, o simplemente titanes, sin hacer ninguna diferencia, porque solamente existían estos 9 titanes. Ya, pero es que en la serie vemos un montonazo de titanes desde el principio que los eldianos tratan de vencer, tratan de acabar, que están al otro lado de la muralla. Y el término de titán puro se asocia a esos titanes, cuando en realidad esos titanes son una mancha, un despropósito, algo que no debería de existir. En realidad son el resultado de experimentos llevados por el pueblo marleyense. Los marleyanos, cogiendo fluido de la médula espinal de uno de los 9 titanes, crearon ese suero para inyectarlo en cualquier eldiano y convertirlo en un titán salvaje, que es como yo prefiero llamarlos, titanes salvajes más que puros, porque como digo, para mí los puros son los 9 originales. Estos carecen de cualquier control, raciocinio, se mueven por impulsos, simplemente. Y ese afán que sienten por devorar únicamente humanos sin necesidad de comer puede ser un impulso natural, tratando de volver a ser personas. Tal vez si entre esos humanos me como a uno que tenga el poder del titán cambiante, vuelva a ser normal, vuelva a ser humano. Id quedándoos con cada detalle porque todo esto va a servir para comprender por qué esos titanes en las murallas, titanes colosales. Si estos eldianos son capaces de transformarse con un suero en titán, es porque algo hay especial en ellos, la sangre de Ymir. Por supuesto, estos no son escogidos de forma natural para heredar uno de los 9 titanes. Me imagino ahí la pobre Ymir jugando con sus castillos de arena en las coordenadas y de repente, ¿qué le viene la señal? Un chispazo. ¡Ostras! Que alguien de Eldia con mi sangre acaba de ingerir líquido de la médula espinal de un cambiante. Se reúnen los requisitos y ella ya estaba ahí como en modo bucle, trabajando a destajo. Pasa esto, ocurre esto, yo hago titán, hago titán, hago titán.
Y no pienso nada más porque estoy aquí para servir. Había perdido su voluntad, estaba esclava. Pero esto no justifica suficientemente bien cómo Ymir, simplemente por reconocer que un eldiano ingiere líquido espinal de uno de los 9 titanes, decida convertirlo en un titán menor. O sea, vale, acabo de reconocer que ese eldiano random acaba de beber líquido de la médula espinal, pongamos de ejemplo, del titán bestia. Así que decido convertirlo en titán, pero en un titán menor que no es como el titán bestia. Pero podría perfectamente hacer la apariencia de un titán bestia, pero no, algo falla. ¿Por qué? ¿Por qué falla eso? Esa es otra duda, que no se plantea en el artículo y que sí, que tratando de llegar a responder su pregunta, me ha llevado a esta otra duda que creo que todavía es más compleja. Al igual porque Ymir no ve que estos titanes están siendo utilizados por el pueblo marleyense. ¿No se supone que estás al servicio de los eldianos? No les ayudes, no conviertas a estos eldianos en titanes. Tú eres la que forma sus cuerpos, la que les das el poder. Bueno, pues ambas preguntas al final también conseguimos resolverlas o entenderlas, más o menos. La primera cuestión podemos resolverla simplemente entendiendo que el titán original del cual procede el líquido de la médula espinal sigue vivo. Sí, se dan las condiciones, los requisitos que hace que Ymir construya el titán, pero el poder lo sigue teniendo el original. Simplemente no son verdaderos titanes elegidos, así que para que un titán salvaje tenga el poder de uno cambiante, no le queda otra que devorar al genuino. Y respondiendo a por qué Ymir permite esto, le da esta ventaja al enemigo, puedes pensar que es porque Ymir ha entrado en modo bucle, haciendo los titanes, y ha perdido su voluntad. En cierta forma, es así, totalmente. Bueno, pues debo decir que hay otra razón con mucho más peso que justifica por qué Ymir permite esto, pero llegaremos a ello con Karl Frith. Estos nombres a mí me cuestan. Karl, R y L juntas y después ese Frith. Complicado, siempre complicado para mí. Espero que hasta ahora no os estéis perdiendo. Coged aire, yo también, y continuamos. Toquemos ahora el punto de que todo Eldiano tiene la sangre de Ymir. ¿Vamos a por la pizarra? Bueno, todo el pueblo de Eldia tiene la sangre de Ymir y la sangre del rey. La idea es extender su imperio de esta forma, hacer que su sangre se propague por todos los pueblos. Y esto ha ocurrido en la propia historia nuestra. Los colonizadores profanan los jujus de los lugareños. Pero esto nos lleva a otro planteamiento importantísimo. ¿Qué diferencia a la familia real de cualquier otro eldiano? Pues esto se explica entendiendo que hay una familia real definida, desde el inicio, que parte del rey Frith. Obviamente ese es el núcleo, y a ese, con sus herederos directos, es a quien ella juró lealtad. El rey con Ymir tuvo 3 hijas, las cuales ya conocemos, que tienen el mismo nombre que los muros. Rose, María y no me acuerdo. Obviamente el papá emparejaría a sus hijas con los más distinguidos y poderosos, no con unos zarrapastrosos. Y una de esas parejas surgidas sería la favorita del rey, la que tendría que heredar el trono. Tampoco sabemos si dejó el reino en manos de una de estas parejas o esperó a que tuvieran descendencia y dijo, a mi nieto, que es varón. Pudo ser que se esperase y dijo, bueno, esta que tiene aquí tropecientos hijos y además es la pareja que a mí me interesaba porque este señor era más poderoso, pues a este nieto es al que le voy a nombrar yo rey heredero de Eldia. Todas las hijas tienen prole, obviamente, y esa prole sigue teniendo más hijos, pero el reinado pasará de este a alguno de sus descendientes, obviamente, y así sucesivamente. El reinado iría por esta línea y las otras parejas en un principio sí serían bastante poderosas, obviamente, estando cerca, siendo tíos, primos, pero cada vez se irían alejando más. Esta es una cuestión que mucha gente pues se estaría haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, pues vemos cómo habrá una familia siempre central, todos no van a caber en el castillo, eso ya os lo digo, por muy grande que sea. Y aquí los más lejanos, los que se van alejando, pues al final, bueno, y sin mencionar aquellos que acabarían, porque estas parejas están además más controladas. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a andar? Siempre entre ricos, entre famosos, poderosos, reyes, etc. Y estas se tienen menos en cuenta. Venga, te puedes casar con quien quieras. Bueno, pues de aquí al final acabarían relacionándose perfectamente con gente del pueblo. Y la sangre pues iría extendiendo entre la gente normal. Y los que estén ya por aquí, abajo, pues estos ya no tendrán ningún tipo de relación con el rey, vamos, no serán considerados ni familia. Pero si subimos el árbol genealógico, todos parten del rey y de Ymir. Con esto resolvemos una duda muy importante. ¿Qué define a la familia real? Que ya vemos que no es solamente una cuestión de ADN, sino un título, una elección. Que ahora acabo de caer, que esto también puede definir un poco el estatus que encontrábamos en las murallas de Eldia, ¿vale? Todos eldianos, pero había un núcleo cerquita del castillo, más protegido, bueno, pues esos eran los que estaban más cercanos, las familias más cercanas al rey. Y luego todos estos que estaban por aquí son los que acabaron más en el exterior, más cerca del peligro. O sea, hay una correlación entre una cosa y otra. Estos, obviamente,
son los que están ligados a ese pacto de paz. Karl decidió huir con gran parte de Eldia a la isla Paradis, habiendo hecho un pacto con la familia Tibur, que se quedó en el continente de Marley. A los ojos del mundo, los eldianos no se recluyeron, sino que fueron exiliados, expulsados gracias a uno de los Tibur. Así crearon el mito del héroe que salvó al mundo. Quedaos con todo esto que también es muy importante. Y volvamos ahora con el suero, que habíamos dicho que lo utilizaban los marleyanos, pero también los eldianos. Es necesario para convertir a cualquiera de ellos en un titán salvaje que devore al portador del titán fundador y así controlar el traspaso de poder entre la realeza. No perderlo. Si no lo harían de este modo, podría acabar ese poder heredándolo cualquier bebé de Eldia. Así que sí, la realeza de Eldia ya utilizaba este suero mucho antes de que lo hicieran los marleyanos. Es más, yo diría que si Marley conoce el secreto de este suero, es gracias precisamente a los Tibur. Ya lo vamos casando. ¿Por qué Tibur haría esto? Bueno, se ganó la confianza de los marleyanos, pero es que además es algo que al rey no le habría importado, porque Karlfrid pensaba que todo lo malo que les ocurriese se lo merecían, que debían pagar por sus pecados, así que él mismo se impuso esa prisión en la isla Paradis, que no solamente estaba formada por los muros, sino por todos esos gigantes que los marleyanos les echaban. La existencia de los titanes salvajes era un castigo deseado en cierta forma por el propio Karl para retener a su propio pueblo en la isla por siempre y pagar por sus crímenes. Todo va ganando sentido. Es más, si queremos saber hasta por qué hicieron este suero, porque me imagino que os estaréis preguntando, bueno, ¿es necesario realmente que un eldiano tenga que transformarse en titán salvaje para comerse la médula espinal de uno cambiante? No, no es necesario. No es necesario porque, de hecho, las hijas lo hicieron así, en bruto. Se comieron directamente el cuerpo de la madre. Los herederos podían haber hecho lo mismo perfectamente, pero me imagino que llegó un punto, y esto no sé si se comentó, que al final produciría asco. Y además estamos hablando de la realeza. Así que, ¿por qué no hacerlo más fino? Hacer que la persona que va a comer a la otra se convierta en un titán para perder el conocimiento, que no se acuerde, que no le dé reparo, que se atreva a ello, porque de otra forma no lo haría. Y además que se la pueda comer de un bocado, no trocito a trocito. Bueno, pues yo creo que ya tenemos todo para llegar al tema de las murallas. Una vez que el rey Karlfrid huyese a Paradis junto con la rama principal de su familia y un remanente de eldianos para poblar la isla, sabemos que usó su poder del titán fundador para crear las murallas con miles y miles de titanes colosales. Esto sirvió para lo antes dicho, recluirse, condenarse, pero también para proteger a los de la isla. Porque Karl no quería matar a su familia, no quería matar a los suyos, estaba ese instinto de supervivencia, obviamente. Así que mandó una advertencia a Marley: cuidado, que como tratéis de venir a por nosotros, soltamos a todos estos titanes capaces de aplastar toda la tierra. Sirvió como una especie de protección, de seguridad para su pueblo. Una leyenda que fue circulando por años evitando que la isla fuese atacada. Y los marleyenses, pues ¿qué hacían? Pues echar más titanes y ya está. No nos acercamos, no queremos acercarnos, pero ahí echamos para que no salgan. Por lo menos que no salgan. Entonces, el rey Karl tuvo la capacidad de crear solo por su voluntad, con su poder del titán fundador, miles y miles de titanes con el poder del colosal. Como cita el artículo, esto es totalmente imposible, porque el poder de Ymir fue dividido únicamente en 9 titanes. Así que sigamos simplificando para llegar al kit de la cuestión. Estos titanes no son iguales al titán colosal. Tienen su condición física, pero siguen siendo titanes salvajes, titanes sin conciencia. Tras todo el rollo que solté antes, ya podéis ir hilando las cosas. ¿Pudo el rey crear los titanes con su poder sin el suero? Pues tal vez lo necesitó, tendría más sentido. Necesitamos que sea así para justificar que existan estos titanes dentro de las murallas. Entonces, si usó un suero, este tuvo que tener el líquido de la médula espinal del titán colosal. Pero espera, ¿no habíamos dicho que si un eldiano recibía el líquido de la médula espinal de un cambiante a través del suero, eso no le daba los poderes? No se pueden traspasar así, siguen estando en el original, deben devorar al original. Cierto, pero hay una excepción. Y ese es Falco. Falco viene a arreglar el fallo de Isayama que describe la redactora en su artículo. Recordemos, Falco se convirtió en un titán salvaje con el suero de la médula espinal de Zeke. Y obvio, como el resto no tenía ningún poder de titán bestia, pero después se comió el titán mandíbula y cogió su poder. Se volvió un titán cambiante y confesó que al haber recibido el líquido de la médula espinal de Zeke, durante un momento, mientras estuvo sin conciencia, transformado en ese titán salvaje,
pudo ver recuerdos de anteriores portadores del titán bestia, descubriendo que entre ellos hubo uno que volaba. El poder del titán bestia le permite adoptar las habilidades de un animal sin especificar cuál. Zeke tenía habilidades de simio porque era su tótem, por así decirlo, el animal que representaba su favorito. ¿Por qué? Pues lo veíamos jugando de niño con un juguete de mono. Y para Falco debió ser fácil adoptar la habilidad de un ave porque su tótem era el del águila, o un halcón. Así nos lo hacen ver desde el principio, mientras contempla el cielo. Mientras contempla un halcón, además de que tenemos su nombre, también está describiendo ese detalle. Pero si no fuera por la sangre de Zeke de su líquido, no lo habría logrado. Así que todos estos titanes de las murallas tuvieron que tener líquido de la médula espinal del titán colosal sí o sí. Ellos no tenían ninguna voluntad o conciencia para despertar ninguna habilidad de este titán, ninguna característica. No pudieron hacerlo como lo hizo Falco, que sí que recobró la conciencia y pudo darle al coco, llegar a esas conclusiones y finalmente explotar su potencial. Estos titanes se vuelven irracionales, pero ahí es cuando entra el poder del Rey Frith, quien despertó en ellos dicha habilidad, características del titán colosal. Y con esto explicamos cómo es posible que existiesen estos colosales en las murallas. Y ya me podéis perdonar todo el rollo que he soltado, pero era importante extenderse en el lore para llegar a esta conclusión, entendiendo todo lo de la sangre, lo de Ymir, el líquido, el suero, todo nos lleva a este punto para llegar a esa conclusión que creo que resuelve la duda. Y la redactora plantea otra duda. ¿Qué ocurre con el titán hembra? ¿Cualquiera puede adoptar su poder o es un poder destinado únicamente para las mujeres eldianas? Bueno, pues también hablaremos de ello, pero lo dejo para otro vídeo porque si no esto se eterniza. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en otro vídeo, si os quiere.